Hola amigos, bienvenidos a Mapa del Poder. Hoy es 14 de agosto del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales a tratar el día de hoy, pues tenemos como tal la captura de Andrivka Kleksovek, localidad capturada en las fronteras de la región de Dnipropetrovsk. También tenemos, por supuesto, evidencias de otro intercambio de prisioneros, de soldados que fueron prisioneros, valga la redundancia, en mayoritariamente la región de Kursk. Fueron intercambiados por también combatientes de Ucrania. Tenemos información, un informe, digamos, detallado de lo que viene siendo la situación de Pokrovsk y tenemos información del lado norte y del lado este, lo que viene siendo de Kupiansk y del lado norte en Sumy. Un saludo muy especial a todas las personas que me escuchan, en especial a nuestros queridos amigos suscriptores del canal. Vamos directamente a la información fundamental el día de hoy. Principalmente, pues vamos a destacar lo que se ha realizado el día de hoy, un intercambio de prisioneros. Recordemos que esos intercambios, pues no tenemos el número exacto de cuántos son o de cuántos han sido, pero bueno, teniendo la cuenta, llevamos más o menos unos 500 prisioneros intercambiados aproximadamente o un poco menos desde la última reunión que tuvo, digamos, las partes ucranianas con las partes rusas, no esta última, sino la penúltima. Y bueno, tenemos otro intercambio más. Los soldados rusos vuelven a casa. Aparentemente vemos unos muy jóvenes, vemos otros no tan jóvenes. Pero lo que importa es que esos valientes combatientes, tanto rusos como ucranianos, pues han vuelto a sus casas. Tenemos información de lo que viene siendo la región de Zaporilla. Recordemos que en este punto el ejército ucraniano pues está tratando de solventar lo que viene siendo la crisis de esta defensiva localidad de Kamiansky y aparentemente pues los ucranianos están ingresando a lo que viene siendo este distrito de Plavny y pues el ejército ruso, los operadores de drones están realizando maniobras muy exactas sobre ellos, obligándolos a abandonar sus posiciones de lo que han tratado de tomar. Aparentemente la discusión ha sido sobre cuatrimotos y todo tipo de vehículos de desembarco, vehículos blindados incluso, y bueno, todo esto constituye algo que el ejército ucraniano pues ha realizado en los últimos días. Esta semana pues recordemos que el ejército ucraniano pues logró expulsar al ejército ruso de cierta parte o logró pues detener el avance del ejército ruso en esta zona, especialmente lo que viene siendo el 9 de agosto. Y no hemos tenido más información de ello, solamente de que el ejército ruso aún sigue manteniendo sus posiciones en lo que viene siendo esta unidades residenciales que hay en este punto y aparentemente pues están en estas trincheras, lo cual no es que se han desconectado totalmente, sino que tienen una cabeza de puente en toda esta zona. Importante de que el ejército ucraniano pues realizó movimientos en este punto, aparentemente han sido repelidos y realizó también un avance en esta zona, lo cual pues conlleva a una pequeña fracción, ¿no?, de unidades, digamos, que han, digamos, tomado posiciones en este lugar y aparentemente están tratando de consolidar posiciones en Pavlivsk, pero como vimos en el video anterior, las pruebas anteriores, los operadores de drones rusos pues han hecho muy bien su trabajo. Yéndonos por toda esta zona de Zaporilla, pues ingresamos a lo que viene siendo la zona oeste de Donetsk, ya la frontera con la región de Dnipropetrovsk. Y recordemos que en este punto, días anteriores, el ejército ruso habría realizado un avance sobre unas fortalezas que se encuentran en este punto hacia Komiansk-Subivka y bueno, aún no habrían ingresado a esta localidad, lo que también recordemos que el ejército ruso pues ha ya capturado dos localidades en este punto, Malivka y Sichivet, y lo cual nos conlleva a que está viene siendo alrededor de tres localidades que ya se han capturado en la región de Dnipropetrovsk. En este caso seguimos manteniendo Sipchivo como una zona gris, ¿no? Aparentemente se están llevando los combates y pues Alexandro
Oleksandro Rab aún se mantiene también en esa posición defensiva ucraniana, pero el ejército ruso ha realizado movimientos en esta zona aparentemente. También el día de hoy pues se ha capturado la total localidad de Andreevka Klebsove, lo cual es un éxito rotundo para el ejército ruso en esta zona, que ya ha capturado todas las localidades. Aparentemente pues el ejército ucraniano mantendría posiciones en toda esta frontera, pero en realidad ya no tendrían posiciones en ninguna de esas aldeas que hay en este punto. Eso es muy importante porque recordemos que el ejército ruso aquí, digamos, ya se ha consolidado, y esta sería un avance, una prueba de que realmente sí hay una consolidación del ejército ruso en esta zona. Diferentes medios, por supuesto, se hacían eco de ello. Primero, este medio del CK se hacía, digamos, eco de la información. Después, el medio de Suriyap también nos mostraba cómo se habrían izado banderas en toda esta zona. La prueba es, digamos, incorrompible, ¿no? Las pruebas de que esta localidad ha sido capturada y se han izado banderas en diferentes puntos de esta localidad, lo cual conlleva a una, digamos, una gran derrota para el ejército ucraniano en esta zona. Diferentes medios, ¿no?, se han hecho eco, perdón, de toda la información, y aparentemente pues estarían ya tratando de cruzar este río, que han quedado incomunicado, por supuesto. Por tierra no hay cómo cruzar, pero aparentemente estarían realizando ya desembarcos hacia el lado más al oeste de este río. Eso es importante capturar esta localidad porque, digamos, ya esta localidad constituye una defensa desde el lado este. Entonces las unidades podrán, digamos, avanzar del lado derecho hacia el lado izquierdo de la parte oeste del río, digamos, de una manera no tan peligrosa, ¿no? También el medio de Diffkane pues se hacía eco de la misma información, y por supuesto el medio de Love Starmur también nos corroboraría, perdón, de que la información sería verídica en este punto. Incluso nos actualizaría de que las tropas rusas habrían avanzado incluso también hacia lo que viene siendo el sur de esa localidad de Oleksandro Rap, que como mencioné pues seguimos manteniendo en una zona morada porque sería el único medio que nos corroboraría esa información. Teniendo en cuenta esto, pues recordemos que un poco más al lado oeste, el ejército ruso sigue tratando de avanzar en este punto y de cerrar todo este bolsillo operacional, ¿no? Que acá se encuentran tropas ucranianas en toda la frontera, y bueno, eso será, digamos, muy importante, ¿no? La captura de esa zona. Recordemos que el día de ayer, pues, el ejército ruso avanzaba en Udachne con la idea o la intención de avanzar hacia cortar la carretera de 50, que sería la única carretera que controla el ejército ucraniano, en especial lo que viene siendo la 150 Brigada de Rifles Motorizados. Un poco más al sur estaría la 325 Brigada Especial de Asalto Aéreo, y también en esta carretera la controlaría el 92 Batallón de Tanques separados. Teniendo eso en cuenta, ya tenemos que entrar a lo que viene siendo el frente de Pokrovsk y de Mirnograd, porque recordemos que en este punto Mirnograd aún no ha sido tocado por el ejército ruso, todavía no se ha ingresado a lo que viene siendo esta ciudad, pero tenemos un informe de lo que viene siendo todo este frente. Sí se han realizado aparentemente movimientos en esta zona. Este otro medio nos corroboraría el día de hoy de que el movimiento hacia Shevchenko o hacia el sur de Shevchenko pues estaría totalmente realizado. Incluso nos informaría de que el ejército ruso habría tomado posiciones en lo que viene siendo una mina que se encuentra en esta zona sur. También esto ya sería un caos, ¿no?, para las tropas que permanecen en Rudinske, porque ya estarían siendo rodados por el lado este y por el lado oeste, tanto por el norte, por supuesto. Y este avance también sería en el lado sur, lo cual ya sería un caldero total para las tropas ucranianas en Rudinske, y solamente tendrían esta salida para evacuar esas posiciones si así lo requieren, o por supuesto ya que las unidades del primer regimiento de asalto Azov, que vienen siendo las que habrían migrado a este lugar para digamos hacer una contraofensiva o por lo menos fortificar las defensas, realicen, digamos, un apoyo hacia Rodinsk. Más allá de eso, también nos informarían de que el ejército ruso habría evitado una mina que se encuentra en este punto, lo cual nos comprueba de que el ejército ruso pues está evitando las fortalezas más fuertes, valga la redundancia, ¿no? Lo cual también sería eficiente para el ejército ruso. Aparentemente habrían avanzado por la carretera y después habrían realizado un movimiento al sur,
Esto, todo lo que tiene que ver con el flanco este de el microdistrito de Moro y también, bueno, de toda la ciudad de Mirnograd especialmente. También ese avance habría sido en todo el flanco de Mikolaivka, de Nikoriovska, perdón, y todo lo que viene siendo pues este flanco del lado este. Teniendo eso en cuenta, pues nosotros hacemos una actualización en nuestro mapa, por supuesto, y lo que viene siendo Mirolojuvivka estaría siendo la localidad donde ya se han concentrado las tropas rusas y desde este punto se habría lanzado la ofensiva hacia lo que vienen siendo las siguientes localidades. En este momento el ejército ruso pues estaría en campo abierto y bueno, habrían capturado por lo menos lo que vienen siendo dos fortalezas y partes de unas zonas forestales. Recordemos que en este punto también había mencionado yo días anteriores de que el ejército ruso habría realizado un movimiento por todo lo que viene siendo este lado de este lago, perdón, y habrían consolidado en este punto. Y que la idea sería de que hasta el momento pues se establezcan y consoliden sus posiciones en toda esta zona boscosa, ya que viene siendo una manera defensiva, ¿no? Y que la próxima localidad pues sería Balahan, una de las últimas localidades, ¿no? Antes de entrar a la ciudad de Mirnograd. En este punto también al norte, recordemos que días anteriores se habrían llevado a cabo con bombas FAC 1500 y con bombas 500, se habrían llevado asaltos hacia lo que viene siendo una defensa aérea que se encontraba en este punto, que mostramos la información. Y recordemos también que toda esta zona estaba fuertemente fortificada, valga la redundancia, y que esta zona la mantendría especialmente lo que era pues las tropas ucranianas que huyeron hace tiempos, la brigada número 14, el batallón 211 especial, que recordemos que esta brigada y este batallón pues se encontraban en esta zona que tenemos acá de Mirnet, especialmente al norte de Yelisavetovka, al sur de Malinivka para ser exacto, en todo lo que viene siendo esta zona forestal que tenemos acá y que habrían pues migrado hacia lo que viene siendo defender esas posiciones acá. Aparentemente también han sido expulsadas de esa zona y pues falta ver si ya están dentro de Mirnovgrad o han sido totalmente destruidas, no lo sabemos. En este punto, amigos, pues ya se encuentran un gran bastión de fortalezas que rodean por supuesto tanto carreteras como lo que viene siendo la ciudad de Mirnovgrad. Estas fortalezas por supuesto las protege la 38 Brigada de Infantería de Marina que se encuentra en todas estas fortalezas en la zona norte y también con ayuda de la 142 Brigada Mecanizada Independiente. Esta mina que tenemos acá es una mina que estaba muy fortificada, aparentemente pues ha sido evitada, ¿no? Y el ejército ruso pues ha realizado un movimiento muy interesante, han llegado hasta la mina y han desviado sus tropas por toda una pequeña carretera y zona forestal y han tomado posiciones en lo que viene siendo las afueras o se estarían dando las posiciones en las afueras de estas fortalezas que protegen a Mirnograd desde el lado 11 como mencionamos pues anteriormente. Teniendo eso en cuenta, pues también ese medio nos mencionaba, nos mostraba, nos muestra cómo habría avanzado el ejército ruso, incluso hasta lo que viene siendo una zona que el ejército ruso habría realizado con una bomba FAC 3000 a una estación de lanzamiento de drones, que sería esta zona. Ya el ejército ruso pues estaría a las afueras, muy, muy cerca, la verdad, en esta zona forestal hacia ese lanzamiento de drones, pues alrededor de medio kilómetro ya habrían llegado hasta esa zona. Teniendo esto en cuenta, queridos amigos, pues recordemos que al norte también se ha capturado esta mina y ya quedaría Rudinske tanto por el lado este como por el lado oeste totalmente rodeado y teniendo en cuenta también este movimiento estaría siendo rodeado por el lado sur, lo cual solamente tendría una parte del sur oeste para salir como lo mencionamos anteriormente. De esta zona tenemos que mencionar de que este medio nos cuenta, digamos, un análisis de lo que ha sido, ¿no? Eso es de imágenes del Deep State, ¿no? Y bueno, ellos aceptaban, o en pocas palabras, pues nos mostraban esta información el día de hoy. Dada la configuración actual del frente, se puede asumir que el objetivo real del ataque al norte de Pokrovsk, así como en la zona de Krasny Liman y de Rudishki, no era tanto el avance en sí, sino más bien generar presión en el flanco para contener a las fuerzas ucranianas obligándolas a transferir sus reservas y con ello debilitar la estabilidad de la defensa en otros sectores. Se trata de un intento de atraer al enemigo a un frente estrecho
imponerle una defensa reactiva y obligarlo a cerrar una sesión donde el lado ruso no tiene la tarea de penetrar profundamente en la línea de la defensa, sino de atraerlo hasta un punto determinado. En esta lógica, el arco azul en el mapa representa la zona donde se planea el avance principal. Allí, a lo largo de la línea que pasa por Grisünot, al llegar a la cual Pokrovsk quedará completamente encerrado. La defensa se debilita debido a la redistribución de reservas. En esta versión, el ataque norte es una clásica operación de distracción, pero con batallas reales y una presión constante suficiente para que las Fuerzas Armadas de Ucrania no la ignoren y comiencen a reaccionar. Recordemos pues que el ejército ruso es muy típico en realizar este tipo de maniobras, no es la primera vez que realiza esta maniobra, solo que esta maniobra es mucho más importante porque rompe con todas las fortalezas que protegen ya lo que viene siendo, o bueno, las últimas fortalezas de todo el Donbass, ¿no? Que es lo que siempre Vladimir Putin ha pedido, el Donbass. Mm, ese movimiento se ha dado en diferentes partes, pero recordemos que cuando ese movimiento lo realizaron en lo que viene siendo Nova Poltavka, que realizaron un movimiento muy fuerte, ¿no? Este movimiento sí se ha consolidado. Este movimiento no fue solamente una distracción, sino que sí rompieron la carretera de la vida y sí lograron, digamos, consolidar en Rusinjar, Portal, Popi, Yar. Y bueno, recordemos que la ofensiva fue realmente desde Rashino fue donde cayó definitivamente todo este movimiento ruso. ¿Ve? Sí, desde donde se dio todo este movimiento ruso, perdón. Este tipo de movimientos también se han dado en lo que viene siendo el frente de 10 de abril. El ejército ruso había avanzado 6 kilómetros desde el norte de Torrets y bueno, este movimiento no se consolidó como tal, sino que fue una distracción para que las Fuerzas Armadas de Ucrania movieran lo que venían siendo las tropas que se encontraban tanto en Kalinove como en Shukavalkak, Oleksandropil, y todas estas tropas migraron a lo que viene siendo Klebanvik y por supuesto ya sabemos cómo se desembocó todo esto. Eso fue un total desastre, ¿no? Desde Shukavalka se capturó en todo un día lo que viene siendo la brigada 114 de Rusia capturó Shukovalka en un día literalmente, Romanovka, Sorja, ¿no? Esto desde aquí para arriba ya esto fue totalmente un desastre y llegaron hasta la fortaleza principal de Klebanvik, pero el movimiento principalmente fue al norte de Torrets, que fue esta distracción, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, falta que el ejército ruso pues realmente consolide toda esta zona que tenemos en el norte, toda esta zona que han realizado en el norte. También información de lo que viene siendo el oeste de Limán, el medio Civilian Maps nos anunciaba, ¿no? Tanto el movimiento que ha hecho el ejército ruso en la zona sur como este nuevo movimiento que ha realizado hoy al oeste de Limán, lo cual significa un movimiento muy importante que dijimos en días anteriores. Ya solamente queda rodear Konstantinovka, cortar la carretera pues que conduce hacia Konstantinovka desde el lado norte, pero que por supuesto será un poco difícil porque en esta zona está bien fortificada, ¿no? Esta zona es una de las zonas más fortificadas y la fortificación empieza en Chasiv-Yar. Entonces, teniendo muy en cuenta este movimiento, nos tenemos que desplazar un poco más a la zona norte. Porque en la zona norte de Toirske, recordemos que ya esta sería la última de las zonas que constituyen todo lo que viene siendo el frente de Limán y donde probablemente vamos a tener muchísima información en los próximos días. Toirske, queridos amigos, ha vuelto a caer esta localidad, esta extensa y larga localidad que queda, digamos, en pie ya muy poco, pues ha sido capturada por el ejército ruso en días anteriores. La información del día de hoy, recordemos que el ejército ruso realizó un movimiento el 10 de agosto dentro de Sarachino, perdón. Y bueno, teniendo eso en cuenta, diferentes medios el día de hoy nos informaría cómo realmente el ejército ruso habría consolidado ya sus tropas en esta zona y no se habría quedado como tal en un simple avance. Acá vemos cómo nos siguen mostrando de que el ejército ruso pues tiene presencia incluso un poco más al frente, pero que todas las tropas habrían avanzado hasta las afueras o hasta la primera línea de casas de urbanización que cuenta esta localidad de Sarachino. Tenemos que tener muy en cuenta esta información ya que constituye el frente del imán, pero que es donde se van a realizar la mayoría de movimientos, como lo hemos
tal vez especulado, ¿no? Por toda la información que hemos brindado y que muchos medios nos han brindado, Novoselivka sería ya el punto de quiebre para avanzar hacia todo el río Oshkol y desde este punto pues llegar a las fronteras hasta acortar, perdón, la carretera del norte de Eslovian, que como vimos estos días fue uno de los bueno, grandes analistas militares que sería la idea del ejército ruso en esta zona. Teniendo en cuenta eso, tenemos que irnos a lo que viene siendo el frente de Kupiansk, porque el medio de Anatoly Rado nos mostraba como el día de hoy, pues el ejército ruso habría realizado un movimiento en la zona este. Este movimiento de la zona este sería, digamos, lo más interesante hacia Petropavlivka, ya que viene siendo una gran localidad, muy extensa localidad, que el ejército ruso ya ha tomado en dos ocasiones aproximadamente, pero el ejército ucraniano ha vuelto a expulsar las tropas rusas de este punto. Este movimiento es muy importante ya que el ejército ruso, como siempre lo hemos recalcado, quiere dominar las carreteras principales, los centros de logística principales para cortar a las principales ciudades antes de que llegue la temporada de invierno en Europa, que está a pocas semanas. Teniendo en cuenta eso, queridos amigos, pues tenemos que irnos ya a lo que viene siendo el área norte, el área de Sumy, porque tenemos información el día de hoy que el ejército ruso pues ha tomado más del 50% de una localidad que queda al norte de Kindrachivka. Recordemos que en este punto de Sumy, el ejército ucraniano junto con mercenarios, muchos mercenarios colombianos, que incluso hablando de ese tema, se está gestando ya una ley en lo que viene siendo pues por parte de la presidencia de Gustavo Petro para como tal impedir y realizar una ley que el Congreso apruebe para impedir que salgan mercenarios hacia otros países o como tal pues mercenarios a la guerra de Ucrania en este momento. Aparentemente, bueno, falta ver si esa ley se confirma, esperemos que sí, para que no, digamos, nos veamos implicados la República de Colombia en una guerra que no nos compete. La información, pues, como ya mencioné, no la suministra el medio Difkane, nos informaría de que el 50% o incluso más del 50% de esta localidad sería ya capturada por el ejército ruso, lo cual creo que también será una pequeña distracción para las tropas de Kindrachivka, digamos, sigan moviendo sus tropas a la zona norte, ¿no? Ya que, digamos, en este punto sí que se han consolidado ambas tropas, tanto las rusas como las ucranianas, está bien siendo una zona de, digamos, la tierra de nadie, ¿no? Esto lo deja un bando, lo toma el otro, etcétera, etcétera, y cada día, digamos, se fortifican más, se realizan más trincheras, más fortificaciones en esta zona, por supuesto, con la intención de proteger a lo que es la ciudad principal de la región de Sumy, Sumy, ¿no? Valga la redundancia, que está un poco más al sur. Recordemos que el ejército ruso ya tiene control de fuego de artillería sobre las afueras de Sumy. Y bueno amigos, hasta aquí el reporte del día de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden dejar su like, no olviden comentar y suscribirse a Mapa del Poder. Activen la campanita para recibir nuestras notificaciones diarias. Dios los bendiga y hasta la próxima.